Como podéis ver, estamos en invierno, outdoor, en la Federación Madrileña de Pádel y bueno, pues esto es lo que nos encontramos muchos de nosotros, por lo menos ahora en España, cuando vamos a jugar por la tarde-noche. Pistas más húmedas, más frías que de costumbre, y en el vídeo de hoy voy a recomendarte 5 palas con las que vas a jugar perfectamente en invierno. Hola a todos padeleros, bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel donde vamos a hablar sobre palas. La semana pasada, en una de las reviews que hice, me dejabais este comentario que veis en pantalla. Me preguntabais, Manu, siempre me dices que la goma dura es más reactiva y por lo tanto la bola sale más. ¿Por qué me recomiendas ahora que la goma sea un poco más blanda en invierno, cuando parece como justamente lo contrario? Bueno, te voy a explicar. Lo que sucede es lo siguiente, la goma en invierno se queda más dura, por lo tanto, cuando golpeas con una goma dura en invierno va a ser una auténtica estaca, realmente vas a notar que la pala funciona peor. Es verdad que si le pegaras muy fuerte la bola saldría más rápido, es correcto, pero la realidad es que sufre tu codo porque no amortigua y no hace que te ayude un poquito en velocidades bajas. Así que, ¿qué es lo que te recomiendo verdaderamente cuando jugamos en invierno? Que la goma y la pala en general sea un poquito más blanda. Por eso vamos a arrancar de ataque a defensa, ¿vale? O de palas diamante a palas redondas, con las que son las 5 opciones que yo te recomiendo durante este 2023 porque he probado estos modelos. Vamos con la primera. Para todos los que estáis buscando una pala de ataque, te recomiendo la Siux Phoenix 3, ¿vale? Esta pala, si bien es una pala de ataque, para mí, en mi opinión, es una pala cuya goma es perfecta para esta época del año, porque, a ver, no es hiper blanda, pero el punto dulce es bastante amplio y por las condiciones que tiene, yo la he probado hace una semana y funciona fantásticamente. Así que es una pala que, lo bueno que tiene además es que tiene un rugoso que, pues en condiciones de pista húmeda, que como veis es lo más normal en esta época del año, va a seguir agarrándote. Yo verdaderamente te recomiendo que todas las palas que uses en invierno y en previsión de que puedan estar húmedas las pistas, que es lo normal, tengan un rugoso, al menos como en el caso de esta Phoenix, que es rugoso en el lacado, pero incluso que también tenga ese rugoso arenoso. Así que muy recomendable esta pala en el caso de que vayas a jugar este invierno y estés buscando una con forma de diamante. La siguiente pala que te recomiendo, si estás buscando una pala con cierto balance que te ayude un poco los tiros por encima de la cabeza, es la Metal Bond, pero en este caso es la Metal Bond Control. Esta edición en azul tiene una goma de menor densidad, por lo tanto lo que sucede es que se comporta mejor a baja velocidad y sobre todo en invierno pues es más amable, ¿vale? Esta pala tiene unas sensaciones que por lo menos a la mano te parece que el punto dulce es mayor y sobre todo es más amable para que juegues durante el invierno. Otra de las cosas que considero interesante de esta pala, de cuando la he probado, es que puedes modificar los pesos. Por lo tanto, si estás en un momento donde la pelota se siente pesada o realmente quieres ganar un poco de manejabilidad, te va a venir muy bien el poder retocar este balance. Así que, tenlo en cuenta. Esta pala también tiene rugoso, que si bien no es un rugoso agresivo, pues se nota, todo suma. Así que, volviendo un poco al inicio del vídeo, ¿no? Cuando estamos en estas condiciones de pista que va a tener humedad, te conviene, en mi opinión, tener un poquito más de grip con la pelota, sobre todo para esos momentos en los que juegas con efecto, que seguramente muchos de vosotros jugáis con efecto. Pues esto verdaderamente ayuda. Vamos ahora con el modelo híbrido, para esos que estáis ahí justo en el punto intermedio entre ir a una pala redonda o una pala de diamante o forma Avant. Pues para todos vosotros os recomiendo la MM2. Es una pala perfecta porque se maneja fantásticamente, el punto dulce es amplísimo, muy amable, realmente el punto dulce hace que cuando golpees la pelota vas a notar que se maneja fácilmente, tiene ese rugoso 3D que estamos buscando para esta época del año y, como te decía, pues es una de las mejores palas, junto con la última que os voy a dejar al final de este vídeo, que mejor cuida el codo, ¿vale? Para todos aquellos que tenéis dolor de codos, se van a agravar muchísimo esos dolores, como consecuencia de la humedad, del frío, del peso de la pelota, porque realmente estamos en Madrid, pero para todos los que sois de zona de costa y del norte, españoles que sois de esa zona, vais a notar que, ya lo sabéis, que la pelota pesa mucho. Entonces, la MM2 en ese sentido es fantástica para el objetivo de mover bien la pelota sin que te cueste, poder jugar bastantes horas y sobre todo, como te decía,
que cuando la bola está bien mojada no patine, así que tenla en cuenta. Vamos con la parte final del vídeo, 2 palas redondas para todos aquellos que sois fan de la pala redonda. Es más, me parece que la pala redonda en invierno es una de las mejores opciones, ¿vale? La primera de ellas es la Siux ST2, ¿vale? La pala de Stupa, versión redonda. Es una pala que, por lo menos por la construcción que tiene, se siente más blandita, se siente más cómoda a la hora de jugar, es muy sencilla, así que es una pala que te recomiendo. Tiene ese rugoso, arenoso en la superficie de la pala, se nota mucho, ¿vale? Y bueno, las ventajas y desventajas, lógicamente ya sabéis, del rugoso y del el 3D contra el arenoso. Bueno, el 3D se mantiene durante más tiempo, el arenoso tracciona más, aunque se acaba perdiendo. Y además, como te decía, la última de las palas, que creo que no sería un buen vídeo si no la metiera, que es la pala de Lamperti, ML10. La pala de Lamperti que ha estado entre nosotros por muchos años y que sigue siendo una de las mejores opciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque mezcla la fibra con el aluminio, es una fibra aluminizada, y el núcleo HR3, que está más que probado. Bueno, es una pala que todos los que la hayáis probado, déjamelo en los comentarios, según la agarras, sientes que funciona bien. En verano es verdad que, bueno, que por la construcción y por el núcleo puede perder un poquito las propiedades. Para mí pierdes el control a alta velocidad. Sin embargo, en invierno es fantástica. Es una pala que te recomiendo, viene con su rugoso arenoso, bueno, la cosmética y el buen hacer de Nox, que ya lo conocéis. Así que es una pala como para que tengas en consideración. Y llegados a este punto, me encantaría que me dejes debajo aquí en los comentarios cuál es la pala que tú elegirías para jugar en invierno. Te dejo aquí el top de las mejores palas del 2023, un vídeo para todos aquellos que no habéis comprado en Black Friday, pero os dejé cuáles eran las mejores opciones, y por supuesto por aquí para que te suscribas si aún no lo estás. Nos vemos.